Hola, buenas a todos los holders. Después de una reunión que hicimos hace poquito, pues bueno, estuve hablando con gente del sector y me gustaría explicarles un poco más detalladamente, porque con el móvil es bastante complicado explicar las cosas, cómo se producen los cambios de tendencia en altas temporalidades y cómo es fácil detectarlos, ¿vale? Creo que no pude ser del todo claro y creo que con un vídeo se va a entender mucho mejor. Y luego, pues bueno, veremos un poquito la acción del precio de Bitcoin y su correlación con algunos índices y lo que podemos esperar. Vale, pero también quería que fuera un poco educativo este vídeo, porque creo que nos podemos aprovechar de cosas que son sencillas y que también nos generará menos ansiedad a la hora de ver el precio de Bitcoin, ¿vale? Entonces, lo primero que quería enseñaros es, bueno, pues cómo se generan las tendencias en altas temporalidades, ¿vale? Estamos en el gráfico de Bitcoin en mensual, ¿vale? Y al final solamente tenéis que ir marcando los mínimos y los máximos de manera mensual. Y con eso vemos la tendencia. Máximos y mínimos ascendentes, pues tendencia alcista. Mínimos y máximos descendentes, pues tendencia bajista. ¿De acuerdo? No tiene mayor complicación. O sea, aquí tenemos el máximo del 21, pues bueno, máximo mínimo, mínimo máximo, máximo mínimo. Esto es una tendencia bajista, ¿vale? Es fácil de ver, ¿de acuerdo? Muy a grosso modo. Tener en cuenta que los gráficos son fractales, es decir, que lo mismo que estoy marcando máximos y mínimos en un gráfico mensual se podría marcar en uno semanal, en uno diario, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, etcétera, ¿vale? Pero bueno, como nuestra idea es hacer más swing trading, es decir, hacer operaciones a semanas, meses vista, pues bueno, con un gráfico mensual nos podemos hacer muy bien a la idea de qué es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, como os decía, tendencia bajista, máximos y mínimos descendentes, ¿vale? Tendencia alcista, máximos y mínimos ascendentes. ¿Cómo sabemos que ha cambiado la tendencia? Bueno, pues es fácil. Cuando el precio rompe un máximo anterior, ¿vale? Si nos acercamos un poquito más aquí, pues aunque sea por muy poquito, ¿vale? Pero podemos ver, vamos a poner la línea un poco más finita, cómo aquí en febrero del 23, ¿vale? En los 25.200, pues superamos el máximo de esta vela de agosto del 22. Voy a quitar esto de aquí, ¿veis? Vamos a acercarnos más. Como aunque sea por poquito, pero bueno, se superó el máximo, ¿vale? Y llegó, aquí teníamos 25.200 y esta vela llegó a 25.275. Bueno, pero ya se superó, ¿vale? Y eso es lo que nos dio la primera señal de un cambio de tendencia, ¿vale? Porque superamos un máximo anterior después de venir de un mínimo. ¿Cómo fue ya muy fiable este cambio de tendencia? Bueno, cuando se produjo una rotura de estructura que se llama un break of structure, ¿vale? ¿Y esto cuándo se produce? Pues cuando hacemos un mínimo por encima del anterior y superamos el anterior máximo, que es este. Aquí, en este punto de aquí, en los 25.275, ¿vale? Cuando se rompió este máximo, de hecho, fijaros esta vela mensual, como es bastante fuerte, ¿vale? Cuando rompimos este máximo anterior, ahí se dio la confirmación del cambio de tendencia mensual, ¿vale? Que sí, que el precio llegó hasta los 15.470, pero aquí en los 25.275, cuando los superamos, se produjo el cambio de tendencia y se podría haber entrado en largo con mayor seguridad, ¿de acuerdo?
Esto si lo vamos bajando pues a semanal, a diario, como os digo, pues bueno, cada vez cuanto más pequeño es el time frame, ¿vale? También es más difícil de operar el activo. Pero en altas temporalidades, pues bueno, tampoco es tan, o sea, es complicado, pero las confirmaciones son mucho más sencillas de entender y nos pueden dar una visión mucho más clara del mercado. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, seguimos con esto, ¿vale? Lo que decía, máximos y mínimos ascendentes, pues tendencia alcista. Máximos y mínimos descendentes, tendencia bajista. Entonces, ¿cómo nos encontramos ahora? Pues ahora nos encontramos en una tendencia bajista, ¿de acuerdo? Porque es lo que estamos viendo. Máximos y mínimos descendentes. ¿Esto ha quedado claro? Si no sabéis marcar los máximos y los mínimos, ¿vale? Hay una extensión en TradingView que se llama SMC Structures and Fair Value Gap, que os lo hace automáticamente, ¿vale? Simplemente tenéis que ponerla y automáticamente ella os va marcando lo que serían los cambios de tendencia y las rupturas de estructura, ¿vale? Break of structure o CHOCH, que es change of character, o sea, cambio de carácter o ruptura de estructura, ¿vale? Luego también nos marcaría lo que serían los Fair Value Gaps, ¿vale? Que serían los imbalances dentro de el precio, ¿vale? Que un imbalance al final simplemente, o Fair Value Gap, es un desequilibrio entre la oferta y la demanda, es decir, que no han casado bien las órdenes de oferta y demanda o de compra-venta y por tanto se han quedado muchas órdenes pendientes por el camino, ¿vale? Por ejemplo, aquí en esta vela de aquí se puede ver un Fair Value Gap, aquí se ejecutaron muchas órdenes de venta y entonces el libro de órdenes saltó rápidamente, ¿vale? Porque lo que produjo al siguiente mes es que hubiera un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Normalmente, si veis, siempre se rellenan todas las velas. O sea, esta vela de aquí, por ejemplo, está rellenada casi con lo que sería la anterior y la siguiente. Siempre pasa igual. Las velas siempre se van rellenando con la anterior y la siguiente normalmente. O si no, por ejemplo, aquí vemos un Fair Value Gap también. Fijaros en este Fair Value Gap tan bestia que tenemos aquí, ¿vale? Pero fijaros cómo las velas lo van rellenando. Rellenan el imbalance que se ha quedado, que esto al final son órdenes de compra que se han quedado pendientes, ¿vale? Aquí lo que habían era un montón de órdenes de compra del precio y el precio subió tan rápido que no pudo casar la oferta con la demanda. Aquí hubo una gran cantidad de oferta y entonces el precio suele ir normalmente a rellenar esa oferta o esa demanda que se ha quedado sin rellenar, ¿vale? Bueno, pues continuamos con este tema de los máximos y los mínimos, break of structure, change of character, ¿vale? Los cambios de tendencia. Como veis, no es tampoco ninguna ciencia muy complicada, ¿vale? Simplemente tenéis que poder dibujar máximos y mínimos, mínimos y máximos. Ahora mismo, ¿cómo se encuentra el precio? Pues con una tendencia bajista en mensual, ¿vale? Y ahora veremos el mínimo fueron los 57.740. ¿Qué es lo normal que haga el precio? Esto es una vela mensual. Bueno, pues ahora mismo el precio podríamos ver cómo nos vamos a rellenar el qué. Pues el imbalance que hay aquí. ¿Vale? Aquí, ¿qué se ve? Un imbalance. ¿Vale? Y aquí, ¿qué se veía? Otro imbalance. Y aquí, ¿qué se veía? Otro imbalance. ¿Lo veis? Como aquí oferta y demanda no casó y se generó un hueco. Vamos a ponerlo así. ¿Cómo se generó un hueco entre las velas? ¿Vale? Entonces este hueco, ¿vale? Es lo que el precio luego tiende a rellenar, que no tiene por qué rellenarse del todo, pero sí que suele ir a recoger por lo menos hasta la mitad de lo que es el imbalance. Y esto lo aprovechan las ballenas, ¿vale? Para impulsar el precio al alza. Esto es un muro de venta, ¿vale? Y aprovechar ese muro de venta y girar
el precio al mercado, ¿vale? Aquí se puede ver más fácil, en el de abajo, ¿vale? Aquí se generó un muro de venta, ¿vale? Porque entre esta vela de aquí de diciembre y entre esta vela de aquí de febrero quedó un hueco sin rellenar en enero. ¿Qué hicieron los grandes tenedores de Bitcoin? Impulsaron el precio al alza, ¿vale? Hasta el muro de venta, y aquí, aprovechando el muro de venta, vendieron y tiraron otra vez el precio para abajo. ¿Por qué? Pues porque ¿cuánto se sacaron aquí las manos fuertes? Bueno, más que las manos fuertes, las ballenas, ¿vale? Pues vamos a ver, desde aquí, desde los 60.500 hasta los 82.790, pues fijaros que en un mercado bajista una ballena se sacó un 36,84%, casi un 40% en mercado bajista. Lo que pasa es que cuanto más cerca del suelo estamos, mayor riesgo corremos de hacer un trade en corto, ¿vale? Lo ideal para hacer un trade en corto, pues habría sido aquí, ¿vale? Pues habría sido, por ejemplo, cuando se tomó el imbalance del mes de noviembre, ¿vale? Y ver en mensual, o perdonad, ver en semanal la manipulación del precio. Es que claro, nos vamos metiendo en historias y me voy liando, ¿vale? Luego lo vemos. O si queréis ahora luego lo vemos, pero para que quede claro, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el precio? Para que lo tengamos claro todos. Porque siempre ha hecho lo mismo, ¿vale? Hemos hecho impulso. Aquí he querido ser antes muy... para que se quedara muy claro, pero aquí así se va a ver mejor. Impulso, retroceso, impulso, retroceso. ¿Vale? Impulso a la baja, retroceso, rellenamos el hueco, tiramos para abajo. ¿Vale? Impulso a la baja, rellenamos el imbalance con el retroceso e impulso a la baja. ¿Qué nos toca ahora? Pues joder, pues lo mismo, ¿vale? Impulso a la baja, retroceso a rellenar el imbalance y impulso a la baja. ¿Hasta dónde? Pues hasta aquí por lo menos, ¿vale? ¿Por qué hasta ahí por lo menos? Pues bueno, pues lo que hemos comentado varias veces, porque todos estos mínimos anteriores se han ido tomando, ¿vale? ¿Eh? Ha quedado claro, ¿no? De momento, o sea, tampoco es... O sea, hay que entender cómo se mueve el mercado. Tenéis que imaginaros siempre que tenéis una gran cantidad de Bitcoin y cuáles son las zonas en las que queréis comprar y vender ese Bitcoin. ¿De acuerdo? Con este análisis mensual podemos hacernos una idea de qué es lo que va a hacer Bitcoin. ¿Vale? Pues yo espero que el mes de julio pues cierre, o sea, por aquí, ¿vale? No sé por dónde va a cerrar el mes de julio, pero me da igual. Seguramente el mes de agosto podamos ir a cerrar el imbalance que se ha quedado por aquí, porque esto es lo que os decía, es un muro de venta, ¿vale? Manipulemos la parte alta de lo que sería el rango que nos deje el mes de julio, ¿vale? Y luego hagamos una expansión a la baja hasta los mínimos de los meses anteriores que tengamos, que en este caso son los 52.569 o incluso lo que os decía, los 49.111, bueno, aquí, ¿vale? En Bitcoin, dólar, Kraken, ¿vale? Que puede ser que nos vayamos aquí, por aquí abajo, porque los 50.000 son una zona muy psicológica del precio de Bitcoin, donde habrá muchas órdenes de venta del retail, ¿vale? Donde el retail diga, es que si Bitcoin
cae por debajo de 50.000 dólares y yo compré sobre los 100.000, pues fijaros, claro, fijaros lo que llevan en pérdidas, un 60-70%, no sé cuánto llevan, un 60% rango de precio. Desde máximos, sí, pues eso, hasta los 50.000, pues un 60%, ¿vale? Pero bueno, que nos da igual, o sea, lo que tenemos que aprender es cómo se comporta el precio, ¿vale? ¿Qué vamos a esperar? Porque ahora hemos tomado los 60.000 dólares por debajo, los 58, y ya el precio ha virado al alza. No, no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un muro de venta. A lo bestia, aquí hay un muro muy fuerte. Tendríamos que ver cómo el precio rellena este muro de ventas, ¿vale? Y aún en todo caso, si fuera así, que los 60.000 hubieran sido el bottom, los 58, no entraría tampoco ahora. Esperaría que el precio rompiera el muro este de ventas, ¿vale? Hiciera un retroceso para confirmar por encima del mínimo anterior y luego ver un cambio de tendencia, ¿vale? O sea, esto tendría que hacer el precio. Rotura, retroceso y rotura del máximo anterior para ver el cambio de tendencia. Estamos en mensual. Si vemos que supera, por ejemplo, a ver, ¿cuándo empezaría a estar más atento? Pues fácil. Si yo veo que el precio supera los 72.362, pues diría, hostia, vamos a ver qué ha pasado aquí. A ver si es que sí que es verdad que el mínimo fueron los 60.000. Aún así, esperaría un retroceso del precio. ¿Por qué? Porque Bitcoin hace eso y más saliendo de un bear, ¿vale? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. O sea, que me esperaría el retroceso, ¿vale? Y fijaros aquí cómo también se crea un imbalance en el impulso que se va a rellenar, ¿de acuerdo? O sea, me esperaría a ver si se genera algún imbalance, ¿vale? Que se fuera a rellenar en el precio para sumarme a la tendencia. Pero bueno, de momento no lo estoy viendo. Lo que veo es lo que os decía, que nos hemos dejado un imbalance por el medio, que el precio mensual puede ir perfectamente a rellenar la mitad del imbalance, ¿vale? En agosto y en septiembre nos peguen el hachazo, ¿de acuerdo? Aquí, pues bueno, si vemos la vela trimestral, ¿de acuerdo? Pues ¿cómo se forman las velas? Pues si ya lo sabéis. Las velas, ¿cómo se forman? A ver, ¿dónde tengo el lápiz? ¿Vale? Las velas se forman de dos maneras. Open, high, low, close. ¿Vale? O open, low, high, close. ¿Qué hemos hecho nosotros este trimestre? Hemos abierto, ¿vale? Es esta última vela, la de julio. Open, high, low, close. Eso es mi teoría, ¿vale? Vamos a rellenar el imbalance que nos hemos dejado en mensual. Hemos hecho una vela alcista, expansión a la baja, toma de liquidez, toda la liquidez que tenemos por aquí, ¿eh? Y cierre. Y ya, a partir de ahí, el siguiente trimestre, pues seguramente veamos lo contrario, ¿de acuerdo? Este es el cierre, pues puedo hacer un open, low, high. Oiga, se me ha ido la olla, se me ha ido la mano, perdonad. ¿Vale? Imaginaros que el siguiente trimestre, perdón, puede ser open, low, bueno, da igual, high, close, ¿vale? Y ahí ahora se habrá hecho
un cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Bueno. Esto es un poco el análisis técnico de lo que sería las tendencias, ¿vale? De lo que sería cómo podemos seguir las tendencias simplemente marcando máximos y mínimos y viendo cuáles son las zonas de desequilibrio del precio, ¿vale? Ya os digo, si no os aclaráis, pues bueno, pues os ponéis el plugin este donde él mismo te lo marca, ¿vale? Vamos a borrar cosas. Bueno, aquí tenemos las tendencias, que él mismo te lo va marcando, ¿vale? Un change of character, vamos a ponerlo con otro color. Bearish, vamos a ponerlo en rojo, ¿vale? ¿Veis? Un choch, bajista, ¿vale? Un break of structure bajista también, o sea, que al final también podéis configurarlo. Pero bueno, ¿dónde está? Un bullish choch, pues, yo qué sé, naranja, ¿vale? Bearish, break of structure, bearish. Venga, un bearish aquí. A aceptar. ¿Veis? Aquí tenemos un cambio de tendencia en mensual y una rotura de estructura en mensual. Si es que no tenéis que hacer nada más, ¿vale? O sea, si no queréis ni siquiera volveros locos, simplemente esperando que el precio haga un choch, ¿vale? Que os lo diga el plugin, ahí podéis entrar. Y si no, podéis entrar cuando haga un break of structure, ¿vale? Porque al final el precio, si no lo queréis hacer en mensual, pues bajarlo a semanal, ¿vale? Si lo veis, si queréis afinar más el tiro. Aquí tenemos el choch, break of structure, ¿vale? Pues aquí en semanal, pues veremos en un momento en que se produzca el choch y digas, hostia, pues se ha producido aquí un cambio de tendencia, un posible cambio de tendencia, ¿vale? Pues entonces ahí entraríamos, ¿vale? Fijaros aquí los muros que tenemos en semanal de venta. Todo este Fair Value Gap, ¿este cómo está? Este está casi relleno, que es lo que os decía, el precio ha ido a recoger, o sea, lo que han hecho no es recoger directamente, lo que han hecho es utilizar todas las órdenes de venta que se quedaron aquí para impulsar el precio a la baja. Vale, vamos a analizarlo un poquito más. Venga, al final voy a hacer solamente el vídeo de media horita con la parte de técnica, porque si no es muy denso y luego me echan la bronca de que los vídeos son muy largos. Vale, fijaros aquí, vamos a ver lo que ha ocurrido aquí, ¿vale? ¿Dónde está el rango? Lo primero es identificar el rango, ¿vale? ¿Qué vela es el rango? Bueno, pues aquí tenemos varios, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer esta última vela. Aquí tenemos la vela que nos genera el rango, ¿vale? Epa. ¿Dónde tenemos el imbalance? ¿Dónde tenemos el desequilibrio de órdenes de venta? Bueno, pues aquí hay un desequilibrio de órdenes de venta. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Yo veo varios desequilibrios de órdenes de venta, ¿vale? Desde máximo. Vamos a marcar el máximo. Vale, marcamos el máximo, ¿vale? Marcamos el máximo. 126.500, color verde. Este de aquí. 126. ¿Dónde tenemos un desequilibrio? ¿Dónde vemos un desequilibrio? Pues aquí hay un desequilibrio que se ve. Vale. Aquí veo un desequilibrio. ¿Dónde veo otro desequilibrio? Pues aquí veo otro desequilibrio. Vale. ¿Dónde hay más desequilibrios? Pues aquí veo otro desequilibrio. ¿Está aquí claro? ¿Cuántos de estos desequilibrios se han tomado? Por lo menos hasta la mitad. ¿Vale? Aquí, bueno, yo tengo un rectángulo y el rectángulo tengo marcado tengo marcada la línea central para ver si realmente se ha tomado por lo menos la mitad del desequilibrio, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que os decía, tenemos un desequilibrio en semanal. ¿Se ha tomado hasta la mitad del desequilibrio? Sí. ¿Aquí había un rango que había formado una vela? Sí. ¿Dónde está el rango? Aquí.
morado. Venga, aquí teníamos un rango. ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues esta vela de noviembre del 25 formó un rango, luego el precio estuvo acumulando, hubo una fase de acumulación del precio, ¿vale? Aquí los institucionales compran, ¿vale? Acumulan, manipulan el precio al alza y aprovechando el muro de ventas que se ha generado aquí, descargan sus tenencias, ¿vale? Fijaros la descarga que meten los hijos de su madre hasta este punto, ¿vale? Y se genera esta otra vela, ¿vale? ¿Y qué es esto? Otro rango. ¿Y qué hacen los institucionales? Acumulan, aprovechan el muro de ventas y manipulan por la parte alta y descargan sus tenencias, ¿vale? Y ahora, ¿qué ocurre? Pues seguramente ocurra que estamos en otro rango, ¿vale? Fijaros, este rango de aquí, ¿vale? Aquí tenemos otro rango, ¿eh? ¿Qué van a hacer los institucionales? Joder, pues lo mismo. El institucional va a hacer igual. ¿Dónde tengo el lápiz para pintar? Este. El institucional, pues va a acumular julio y en agosto, septiembre, no lo sé. ¿Vale? ¿Qué va a hacer? Va a manipular la parte alta del rango, se va a aprovechar del desequilibrio de ventas, que es este de aquí, por lo menos hasta aquí arriba. ¿Y qué va a hacer? Descargar con fuerza. ¿Hasta dónde? Pues hasta la zona en la que vuelvan a poder acumular. ¿Cuál es esa zona? Pues mínimos anteriores. ¿Cuáles de los mínimos anteriores ya hemos tomado? Pues si es que hemos tomado casi todos los mínimos anteriores. Voy a ponerlo más finito, que si no es muy gordo. Pues este... Joder, pues si es que ya lo he dicho. Todos esos mínimos ya los han cogido. Ya han cogido todos esos mínimos anteriores donde había stop loss. ¿Vale? Este de aquí no lo han cogido todavía. ¿Vale? Esto es en semanal. ¿Vale? Pues ¿hasta dónde van a tirar el precio? Pues hasta donde puedan. ¿Vale? Pero lo que os decía, nosotros si nos vamos a un gráfico mensual, pues seguramente lo tiren hasta aquí, hasta este mínimo de los 52.569. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo va a poner órdenes en los 50.000. Más o menos, en plan de, oh, si Bitcoin llega a 50.000, compro. Y otros dirán, si Bitcoin llega a 50.000, vendo. Pues bueno, es que lo mismo que dije en otro vídeo. Si nosotros no queremos apurar tanto, pues joder, dejemos el último euro para otro, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Más o menos. Bueno, pues ya me decís, ya me contáis, porque yo aquí me lío, y al final no digo nada de un chain, digo solamente de técnico. Pero bueno, es que se ve bastante claro, ¿vale? ¿Cuánta raya? ¿Cuánto ruido visual? Entonces, ¿qué hemos explicado? Hemos explicado, pues bueno, máximos y mínimos descendentes, el tema de los imbalances, cómo manipulan, aprovechando los imbalances, los desequilibrios de oferta y demanda, para expulsar el precio a la baja, ¿vale? Entonces, los rangos de las velas, ¿vale? Hay que identificar tendencia bajista, máximos y mínimos tendencia bajista, identificamos los desequilibrios, identificamos los rangos de vela e identificamos las manipulaciones. Me voy a quitar esto. Manipulación. Y aquí, pues, manipulación. ¿Vale? Y luego ya, pues, veremos a ver qué hace el precio. Pero bueno, claro, es que no quiero entrar en el tema on-chain.
Pero para mí ya os decía que esta zona es una buena zona de acumulación, ¿vale? Esta zona de aquí, pues ya es una buena zona de acumulación. Que el institucional es un cabrón y tira el precio por debajo de los 50.000. Pues bueno, pues topa él, ¿vale? Incluso si os fijáis, aquí en semanal tenemos lo mismo, un imbalance, pero alcista, ¿vale? Aquí tenemos un imbalance alcista, que es lo mismo que esto, pero al contrario, de órdenes de compra que se quedaron sin rellenar, ¿vale? Porque el precio saltó muy rápido. Podrían aprovechar aquí y girar el mercado, ¿vale? O sea, que todo más o menos cuadra. Que sería por debajo de este mínimo que tenemos aquí. ¿Vale? Por debajo de ese mínimo. O sea que el precio aún se podría ir incluso hasta aquí. Pero bueno, ¿qué más te da? De 52 a 48, si es que son 4.000 dólares. ¿Vale? O sea, para mí ya está bien. También podéis esperaros ya a la reversión y entrar a la reversión en semanal. ¿Vale? Si veis que el precio, pues si lo mismo, si esto lo van a hacer casi seguro. O sea, seguro que hacen una manipulación aquí por la parte alta para hacer otra expansión a la baja. Vale, aquí seguramente el precio haga otra expansión a la baja. Vale, no tan heavy, pero bueno, hará algo así, así, y luego pues, yo qué sé, por aquí más o menos. ¿Vale? Lo que os decía, el tercer trimestre del año, que sería octubre, noviembre, diciembre, será un trimestre alcista, porque es cuando veremos el cambio de tendencia, ¿vale? Además, concuerda con la narrativa de todo el mundo que no hace análisis de un año desde el máximo que cambia el precio de Bitcoin, ¿vale? De los 365 días. Pero si es que Bitcoin es neandertal, yo ser Bitcoin, yo bajar, yo ser Bitcoin, yo subir. Joder, ¿sabes? Y además se aprovechan de esa narrativa. Entonces, ¿cuándo será el mínimo? Pues yo no sé si el mínimo será en septiembre, si el mínimo será a principios de octubre, pero lo que os decía anteriormente, ¿no? O sea, acordaros de cómo se formaban las velas. Otra vez. ¿Cuánto gráfico? Vale. Voy a repasar esto, repasamos esto y ya lo dejo. ¿Vale? Venga, bueno, ¿cuánto gráfico? Y ya me dejáis en algún comentario decirme, Felipe, esto no me gusta cómo lo haces, hazlo de otra manera o te la inventas o yo qué sé, lo que os apetezca me contáis. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, no lo veo ahora. Aquí. Pincel. Este trimestre, ¿vale? Lo que os decía. Tenemos el open, high, low, ¿vale? Podríamos incluso por aquí. Close. ¿Vale? Y el otro puede ser open. Bueno, incluso podría irse más arriba, ahora que estoy pensando. ¿Vale? Podríamos, porque una vez que hemos tomado la liquidez que hay por debajo del mínimo, seguramente el cierre pueda ser más alto. Hemos dicho que haría un open, ¿vale? High, joder, qué mal me sale. Open, high, low, close, ¿vale? Y luego el mes de octubre, pues ya podemos hacer un open, low, que puede ser por encima del mínimo del trimestre anterior, ¿vale? Que así ya estaríamos teniendo mínimos ascendentes, high, close, ¿vale? Y ahí veríamos el cambio de tendencia. Bueno, pues con esto acabo.
Espero que os haya quedado más o menos claro lo que os he explicado y si no, pues me lo decís y lo volvemos a ver, ¿vale? Venga, un abrazote a todos los holders y nada, acordaros que tengo la criptoestrategia en Economy. Si queréis verla, ¿vale? Y queréis ver el track record y toda la pesca, ¿vale? Lo tenéis en los comentarios. Venga, un abrazo a todos.